El llamado y el fuego en el Monte Carmelo. Imagina un tiempo en el que el pueblo elegido por Dios ya no lo buscaba. Los altares estaban llenos de ídolos, la voz de los profetas había sido silenciada, y la reina Jezabel, con mano de hierro, extendía la idolatría por toda la nación. El Dios verdadero parecía olvidado, hasta que un hombre solo contra reyes falsos, profetas y multitudes enteras se levantó con una autoridad tan temible que hasta los cielos obedecían a su palabra. Hoy vamos a recorrer su historia como nunca antes la has escuchado, desde su misterioso llamado hasta el día en que un carro de fuego lo arrebató al cielo sin conocer la muerte. Veremos cómo desafió la corrupción, cómo enfrentó la soledad, cómo caminó en milagros y cómo dejó un legado eterno que sigue ardiendo hasta nuestros días. Pero te prometo algo si te quedas conmigo hasta el final de este video. No solo conocerás los milagros impresionantes de Elías, sino que descubrirás un secreto escondido en su historia, una revelación sobre la fidelidad que puede transformar tu manera de ver la vida y tu relación con Dios. Así que quédate atento, porque lo que vamos a narrar hoy no es solo historia antigua, es un llamado personal a tu fe. Y te aseguro, lo que descubrirás en los últimos minutos puede cambiar tu manera de creer para siempre. Israel vivía tiempos oscuros. Bajo el reinado del rey Acab, el pueblo había caído en la idolatría más descarada. Jezabel, la reina, había levantado altares a Baal en medio de la tierra que un día había sido consagrada al Dios vivo. Los profetas del Señor eran perseguidos, muchos asesinados. Otros se escondían en cuevas para no ser hallados. En los palacios resonaban cantos y rituales a los falsos dioses. Mientras en las aldeas los israelitas se acostumbraban a doblar rodilla frente a ídolos de madera y piedra. Y en medio de esa oscuridad aparece un hombre del que no se conocen linajes de reyes ni glorias pasadas. La Escritura lo presenta con una frase sencilla: Elías Tisbita, de los moradores de Galaad. No era príncipe, no era guerrero, no tenía ejércitos, pero su boca estaba llena de la palabra de Jehová. Y con esa palabra se presentó ante el rey más corrupto de su tiempo y le dijo con firmeza: «Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». El salón real quedó helado. Acab no entendía de qué madera estaba hecho ese hombre. ¿Cómo podía atreverse a hablarle así frente a toda su corte? Pero lo que parecía una simple amenaza pronto se convirtió en juicio. El cielo se cerró, las nubes dejaron de dar lluvia y la tierra comenzó a secarse bajo el sol abrasador. Elías, guiado por Dios, fue escondido en el arroyo de Querit, donde los cuervos le llevaban pan y carne cada día. Cuando el arroyo se secó, el Señor lo envió a Sarepta, a casa de una viuda que apenas tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Allí, en la miseria y la escasez, Dios mostró su poder. La harina nunca se acabó, el aceite nunca faltó, y cuando el hijo de la viuda cayó muerto, Elías clamó al cielo, se postró sobre el niño y rogó con lágrimas. El aliento volvió al pequeño y la mujer exclamó: «Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad». Pero el clímax de aquellos días de sequía llegaría en el Monte Carmelo. Tras más de 3 años sin lluvia, el hambre y la desesperación habían alcanzado a todos. Dios envió a Elías de nuevo ante Acab, y el rey furioso lo llamó: «¿Eres tú el que turbas a Israel?». Elías no titubeó: «No he turbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales». Entonces, sobre la cumbre del Carmelo se levantó un desafío que definiría quién era el verdadero Dios. Elías pidió reunir a todo el pueblo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera. Allí, frente a miles de miradas, Elías planteó una pregunta que atravesó los corazones.
¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Silencio. Nadie se atrevió a responder. Los profetas de Baal levantaron su altar, sacrificaron un buey y comenzaron a invocar a su Dios desde la mañana hasta el mediodía. Baal responde, nos gritaban, danzaban alrededor del altar, se herían con cuchillos hasta derramar sangre. Pero no hubo voz ni respuesta, ni nadie que atendiese. Elías, con una calma que parecía burlarse del frenesí, les dijo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando. O tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Más fuerte clamaron, más desesperados, se golpeaban, pero el cielo permaneció mudo. Cuando llegó el momento del sacrificio vespertino, Elías reconstruyó el altar de Jehová con 12 piedras, una por cada tribu de Israel. Sobre el altar colocó la leña y el sacrificio. Luego hizo algo insólito. Pidió que llenaran 4 cántaros de agua y los derramaran sobre el holocausto y la leña. Lo repitió 3 veces hasta que el agua corría alrededor y llenaba la zanja. Humanamente era imposible que el fuego encendiera algo tan empapado. Entonces Elías levantó su voz. Vamos a buscar en la palabra en Primera de Reyes 18:36. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y cayó fuego del cielo, no fue chispa, no fue relámpago pasajero, fue fuego que consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y hasta lamió el agua de la zanja. El pueblo atónito cayó de rodillas y gritó: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Ese día los profetas de Baal fueron derrotados, y la gloria del Dios verdadero brilló con fuerza sobre la nación. Sin embargo, mientras el monte se llenaba del clamor del pueblo, en el corazón de Jezabel comenzaba a arder la furia. Elías había visto la gloria descender en fuego, pero pronto enfrentaría otra clase de fuego, la amenaza de Jezabel. La persecución, la soledad y un desierto que probaría no su poder, sino su fe. En medio del desierto y el Horeb, ¿qué hace un profeta de fuego? Cuando el miedo lo consume y la soledad lo aplasta. El Monte Carmelo había sido escenario de una de las victorias más gloriosas en la historia de Israel. Elías había visto con sus propios ojos descender el fuego de Dios y había escuchado a todo el pueblo postrarse reconociendo: Jehová es el Dios. Sin embargo, la grandeza de un milagro no siempre garantiza la fortaleza permanente del corazón humano. La noticia de lo ocurrido llegó rápidamente al palacio. Jezabel, la reina, enfurecida por la derrota de sus profetas, juró venganza. Así me hagan los dioses, y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Sus palabras eran un decreto de muerte, y Elías lo supo. El hombre que había retado a un reino entero en el Carmelo, de pronto sintió el peso del miedo. Elías huyó, se adentró en el desierto, caminó hasta que sus fuerzas lo abandonaron y se dejó caer bajo una retama. Allí, agotado, clamó con un susurro de derrota: Vamos a la palabra y busquemos en Primera de Reyes 19:4. Él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. El profeta de fuego, el que había hecho temblar al reino, ahora pedía morir. Sus labios, que habían invocado fuego del cielo, ahora soltaban palabras de cansancio y rendición, y en ese momento de quiebre, Dios no lo reprendió con truenos, ni lo reprendió con castigo, envió un ángel. Mientras Elías dormía, una mano celestial lo tocó, y una voz le susurró: Levántate y come.
Frente a él apareció un pan cocido sobre las brasas y un jarro de agua. Elías comió y volvió a dormirse, pues la fatiga lo dominaba. Por segunda vez el ángel lo despertó. Levántate y come, porque largo camino te resta. Fortalecido, Elías caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, Horeb. Allí se refugió en una cueva. El profeta que había visto fuego en el Carmelo ahora se hallaba escondido en la sombra fría de una gruta. Y entonces Dios le preguntó: ¿Qué haces aquí, Elías? Elías abrió su corazón. He sentido un vivo celo por Jehová, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Dios le ordenó salir de la cueva. Allí, en el silencio del monte, se levantó un viento fuerte y recio que desgajaba los montes y quebraba las peñas, pero Jehová no estaba en el viento. Luego un terremoto sacudió la tierra, pero Jehová no estaba en el terremoto. Después un fuego rugiente iluminó la escena, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el estruendo un silbo apacible y delicado. Elías cubrió su rostro con el manto. Allí estaba Dios, no en la violencia del viento, ni en el poder del terremoto, ni en el ardor del fuego, sino en la voz suave y apacible que calma el alma. En ese instante el profeta entendió que la grandeza del Señor no se limita a los milagros espectaculares, sino también al consuelo íntimo en medio de la desesperación. De nuevo la voz: ¿Qué haces aquí, Elías? El profeta repitió su queja, pero ahora el tono era distinto. El encuentro con el silbo apacible le había recordado que no estaba solo. Dios le reveló que aún había 7,000 en Israel que no habían doblado rodilla ante Baal. Elías no era el último fiel, no era un remanente de uno, sino parte de un ejército invisible de obedientes. Y como confirmación de que su misión no había terminado, Dios le dio nuevas órdenes. Debía ungir reyes y, sobre todo, debía preparar a un sucesor. No moriría en soledad ni quedaría olvidado en el desierto. Había un legado que debía transmitir. Elías salió de la cueva diferente. No habían cambiado las circunstancias externas. Jezabel seguía reinando. Israel seguía dividido. La amenaza era real, pero dentro de él algo había sido restaurado: la convicción de que no se camina solo, y que la voz de Dios, aún en susurro, es suficiente para sostener a un hombre en el día más oscuro. Elías se levantó del polvo y siguió su camino, obedeciendo el mandato divino. La etapa más difícil había pasado, lo que venía sería aún más trascendente. Su ministerio no terminaría con él, sino que debía preparar a otro para recibir y continuar la obra. Elías había aprendido que Dios no solo se manifiesta en fuego, sino también en el susurro del consuelo. Ahora debía enfrentar un nuevo desafío: entregar su manto y formar a Eliseo, el discípulo que sería su herencia espiritual. El pacto con Eliseo. ¿Qué legado dejarías si supieras que tu tiempo en la tierra está por terminar? Después de la cueva en Horeb y del encuentro con el silbo apacible, Elías comprendió que su ministerio estaba entrando en una nueva etapa. Dios le había dado una misión clara: preparar a su sucesor. No sería un fin solitario ni abrupto. Habría un legado, un traspaso de fuego espiritual que debía continuar más allá de su vida. Fue entonces cuando Elías caminó hacia Abel Mehola, donde encontró a un joven llamado Eliseo, hijo de Safat. No era un sacerdote ni un profeta conocido, era un hombre del campo labrando con 12 yuntas de bueyes. Elías se acercó en silencio, tomó su manto y lo echó sobre él. Ese gesto lo decía todo. Era una invitación a dejarlo todo y seguir el llamado del Dios vivo. Eliseo lo entendió de inmediato. Dejó sus bueyes, corrió tras Elías y le pidió despedirse de sus padres. Pero no fue una despedida común.
Eliseo sacrificó los bueyes, usó el yugo como leña para cocinarlos y ofreció la carne al pueblo. Con ese acto radical, mostró que no había vuelta atrás, quemó su antigua vida y se entregó a seguir a Elías. Desde entonces, caminó como discípulo, sirviendo al profeta, aprendiendo, observando. La relación entre ellos no era fría ni distante. Era profunda como de padre e hijo Elías, que había conocido la soledad y el desierto. Ahora tenía a alguien a su lado, alguien dispuesto a aprender a perseverar y a recibir el fuego de Dios. Los años pasaron y llegó el momento en que Jehová determinó llevar a Elías al cielo. El profeta lo sabía y también Eliseo. Era un secreto a voces entre los hijos de los profetas, quienes advertían: «¿Sabes que Jehová quitará hoy a tu señor de sobre ti?» Eliseo respondía con firmeza: «Si lo sé, callad». Elías comenzó un recorrido final, como si estuviera despidiéndose de la tierra. Primero partió de Gilgal y le dijo a Eliseo: «Quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel». Pero Eliseo replicó: «Vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré». Juntos fueron a Betel. Allí otra vez Elías probó su fidelidad. «Quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó». Pero Eliseo no cedió. «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». Así llegaron a Jericó. Una tercera vez, Elías intentó: «Quédate aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán». Pero Eliseo respondió con la misma determinación: «Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré». No era terquedad, era lealtad, era hambre por la herencia espiritual que sabía que vendría. Cuando llegaron al Jordán, 50 hombres de los hijos de los profetas los observaron desde lejos. Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas, y el río se abrió en dos. Ambos cruzaron en seco, como lo había hecho Moisés en el Mar Rojo y Josué en ese mismo Jordán. Era un recordatorio. Lo que estaba por suceder tenía la misma grandeza que los actos fundacionales de la fe de Israel. Al cruzar, Elías se volvió hacia su discípulo. Había llegado el momento de la pregunta decisiva. Mi amado busca en Segunda de Reyes 2:9. Cuando hubieron pasado, Elías dijo a Eliseo: «Pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de tu lado». Y dijo Eliseo: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Eliseo no pidió riqueza, ni honor, ni seguridad. Con voz firme pidió lo imposible: «Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí». Elías lo miró con asombro. No era una petición ligera, pedía llevar una carga mayor que la del propio maestro. Pero Elías entendió que aquel anhelo era verdadero. «Cosa difícil has pedido. Si me ves cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no». La condición estaba puesta. Eliseo debía estar presente en el momento más glorioso de su maestro. Debía resistir hasta el final. Con ojos abiertos y corazón atento, su fidelidad sería probada en ese instante. Los dos continuaron caminando juntos en silencio, como si cada paso resonara en la eternidad. Elías sabía que pronto dejaría este mundo de una manera que ningún otro hombre había conocido. Eliseo sabía que debía permanecer firme, sin distraerse, para recibir aquello que lo marcaría para siempre. El escenario estaba listo. El manto ya había sido prometido, la fidelidad de Eliseo había sido probada. Ahora venía lo más sublime. El momento en que el cielo mismo descendería a reclamar a su profeta en carro de fuego y torbellino. El carro de fuego y el torbellino. Y mientras caminaban y hablaban maestro y discípulo, algo que nunca antes en la historia había pasado. Después de mucho tiempo de enseñanzas, donde Elías debió haberle contado muchos misterios, más a Eliseo de los que quedaron registrados, de repente el cielo se abrió. Elías y Eliseo caminaban juntos, sabiendo que cada paso era un latido más cerca de lo inevitable. El silencio era profundo, interrumpido solo por el crujir de la arena bajo sus pies.
El maestro estaba a punto de ser llevado y el discípulo no apartaba sus ojos de él. Atrás habían quedado Gilgal, Betel, Jericó y las pruebas de lealtad. Delante de ellos estaba el Jordán, y con un golpe del manto, el río se había abierto en dos. Ahora lo habían cruzado solos en ese último tramo cuando de pronto lo sobrenatural irrumpió en la tierra. Una ráfaga de viento comenzó a levantarse, primero suave, luego poderoso. Las ramas de los árboles se doblaban, las aguas del Jordán se agitaban violentamente. Los cielos se encendieron con un resplandor que no provenía del sol, y de repente apareció un carro de fuego tirado por caballos ardientes. Era como si los ejércitos celestiales hubiesen descendido para escoltar al profeta. Elías fue arrebatado en un torbellino elevado hacia lo alto, mientras las llamas resplandecían. Eliseo, con el corazón desgarrado, gritó con todas sus fuerzas. Leamos de nuevo algo sorprendente en el segundo libro de Reyes 2:11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Esa exclamación no era solo un clamor de dolor, era un reconocimiento. Elías había sido más que un hombre, había sido el escudo espiritual de toda la nación, más fuerte que cualquier ejército. Y ahora, ese padre espiritual estaba siendo llevado por las manos de Dios mismo. Los ojos de Eliseo no se apartaron. Elías ascendía entre fuego y viento hasta desaparecer en los cielos. No hubo tumba, no hubo entierro, no hubo piedra que marcara su sepultura. Su partida fue un espectáculo de gloria reservado para muy pocos en toda la historia. Y entonces el manto cayó, el símbolo del llamado, la señal de autoridad, la confirmación del traspaso. Eliseo lo recogió con temblor en sus manos. Ya no estaba su maestro para guiarlo, pero tenía el legado, el espíritu prometido. Con el corazón aún herido, Eliseo regresó hacia el Jordán. El río seguía fluyendo impetuoso, como recordándole que debía probar si lo que había recibido era real. Tomó el manto de Elías, golpeó las aguas y exclamó: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y el río se abrió otra vez. Las aguas retrocedieron como obedeciendo a la misma voz que había hablado a través de Elías, pero ahora confirmando que el Espíritu reposaba sobre Eliseo. Desde lejos los hijos de los profetas observaron. Al ver cómo Eliseo cruzaba en seco, dijeron: el Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. La continuidad estaba asegurada, el fuego no se había apagado. Mientras tanto, la noticia de la ascensión corría como viento. Algunos no podían creerlo y enviaron hombres a buscar a Elías por montes y valles. Pensando que quizá el Espíritu del Señor lo había dejado en algún lugar oculto, buscaron 3 días sin hallarlo. Eliseo ya lo sabía. Elías no estaba en la tierra, no había cuerpo que encontrar. El profeta había sido arrebatado. La ascensión de Elías fue más que un milagro, fue una declaración eterna. Dios no solo había respaldado su ministerio con fuego en el Carmelo, no solo lo había sostenido en la soledad del desierto, no solo lo había usado para levantar reyes y ungir profetas, ahora lo estaba honrando de una manera sin precedentes. No moriría, como los demás hombres, sería llevado vivo al cielo, como señal de que la fidelidad tiene un sello eterno. Ese momento marcó a Eliseo para siempre. Ya no tenía al maestro, pero sí el manto y la promesa cumplida. Una doble porción del Espíritu, y con ella comenzaría su propio recorrido de milagros y de fidelidad. Elías había ascendido en gloria, dejando tras de sí un fuego que aún arde en la historia. Pero su partida no fue el final, sino el inicio de una reflexión eterna. ¿Qué significa que Dios honre así a un hombre? ¿Qué nos dice su legado sobre nuestra propia fe, nuestra perseverancia y el Dios que recompensa a los fieles? El legado eterno y la fidelidad recompensada. Mis amados, el gran profeta Elías ya no estaba en la tierra, pero su fuego aún quema en nuestra fe.
El carro de fuego se había llevado al profeta y con él se cerraba un capítulo único en la historia de Israel. No hubo tumba para visitar, no hubo sepulcro que se convirtiera en santuario. Elías fue levantado directamente al cielo, dejando al pueblo con un testimonio vivo de que la fidelidad tiene recompensa más allá de la muerte. Eliseo quedó con el manto en sus manos y con lágrimas en los ojos. Aquella escena lo había marcado para siempre. El hombre que había retado a reyes, que había hecho descender fuego, que había escuchado la voz suave en el Horeb, ahora era parte del cielo. Y sin embargo, lo que parecía el final era también el principio. El fuego de Elías se multiplicaría en Eliseo. La historia del profeta no había terminado, solo había cambiado de escenario. Los siglos pasaron y su figura nunca se apagó. Los profetas posteriores lo mencionaban como ejemplo de celo y fidelidad. El libro de Malaquías cerró su mensaje con una promesa: «He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible». Malaquías 4:5. Para Israel, Elías no era solo un recuerdo, era un anuncio del futuro, un puente hacia el Mesías. Y en los días de Jesús, esa esperanza volvió a encenderse. Algunos decían que Juan el Bautista era Elías vuelto a la vida, porque su voz tronaba en el desierto llamando al arrepentimiento con valentía en el monte de la transfiguración. Elías apareció junto a Moisés conversando con Cristo como testigos de la gloria que pronto sería revelada en la cruz. Elías, aquel hombre arrebatado en torbellino, seguía siendo parte del plan eterno de Dios. Su historia es más que un relato antiguo, es un espejo que nos confronta hoy, porque Elías no fue un héroe invencible, ni un hombre sin temores. La Escritura dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Busquemos en la palabra, mis amados, en Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Sintió miedo, quiso rendirse, experimentó soledad, pero la diferencia estuvo en su fidelidad cuando Dios lo llamó. Él obedeció cuando Dios lo probó, él perseveró cuando Dios lo sostuvo, él se levantó. El fuego de Elías no era suyo, era de Dios, y ese mismo fuego está disponible para quienes deciden permanecer firmes en medio de la idolatría moderna. En medio de la presión, en medio de las dudas, Elías nos enseña que los cielos se abren no para los perfectos, sino para los fieles. Miremos el legado, un hombre que se enfrentó a la corrupción de un reino, que vio milagros de provisión, que resucitó muertos, que desafió multitudes, que lloró en soledad y que al final fue levantado en gloria. ¿No es este un retrato de lo que Dios puede hacer con cualquiera que se rinde por completo a Él? La pregunta entonces no es solo admirar a Elías, sino mirarnos a nosotros mismos. ¿Qué tan firme es nuestra fe cuando todo a nuestro alrededor parece caer? ¿Hasta dónde confiamos en el Dios que provee cuando los recursos se acaban? Podemos seguir escuchando su voz aun cuando solo se manifieste como un susurro. ¿Estamos dispuestos a dejar un legado espiritual como Elías lo hizo con Eliseo? Elías no buscó gloria personal. Su vida fue un recordatorio constante de que la verdadera grandeza está en vivir de cara a Dios, en cuyo poder se encuentra todo, y su ascensión en carro de fuego fue la firma divina sobre su fidelidad. Este es mi siervo, y yo lo honro. Hoy, siglos después, su historia nos invita a decidir de qué lado estamos. Si el mundo es nuestro Baal moderno, o si seguimos a Jehová, el Dios vivo y eterno. Elías clamó al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esa misma pregunta resuena todavía y no admite neutralidad. Elías ya no camina entre nosotros, pero su testimonio permanece. Fue consolador de los débiles, temido por los impíos, honrado por Dios.
y al final no conoció la corrupción del sepulcro, sino la gloria del cielo. El mensaje es claro: la fidelidad nunca es en vano. Dios honra a los que le son fieles. Así como Elías fue sostenido en cada etapa en el arroyo de Querit, en la casa de la viuda, en el Carmelo, en el desierto, en el Horeb. También nosotros podemos confiar en que Dios no nos dejará solos. El mismo que lo levantó en un carro de fuego es el que promete sostener nuestra vida, hasta el día en que también se abran los cielos para nosotros. La pregunta final no es sobre Elías, sino sobre ti. ¿Hasta dónde te sostendrá tu fe y estás dispuesto a ser fiel, aunque cueste todo? Te lo prometí al principio, y ahora que has llegado hasta el final, quiero revelarte un secreto sobre la fidelidad y la fe que puede transformar tu relación con Dios. Mira bien, Elías no fue perfecto, tuvo miedo, dudó, se sintió solo. Pero la fidelidad no significa nunca temer. Significa seguir creyendo aun cuando tiemblan nuestras rodillas. Significa obedecer aunque no entendamos el camino. Y esa fidelidad pequeña pero constante fue lo que abrió los cielos sobre su vida. El secreto es la fidelidad no es una fuerza nuestra, es una respuesta a la fidelidad de Dios. Elías permaneció porque primero Dios lo sostuvo. Y cuando entendemos que nuestra fe no descansa en lo fuerte que somos nosotros, sino en lo fuerte que es nuestro Dios, entonces nuestra relación con Él se transforma, dejamos de vivir de emociones y empezamos a caminar en confianza. Si tú decides hoy ser fiel en lo poco, obedecer, en lo que parece pequeño, perseverar en medio del cansancio, Dios promete sostenerte, multiplicar tu vida y honrarte como honró a Elías. Ese es el secreto. La fidelidad atrae la gloria de Dios y la fe abre la puerta para que lo imposible se haga posible. Y ahora quiero invitarte, si esta historia tocó tu corazón, si sentiste que Dios habló a tu vida, te animo a que te suscribas a este canal, actives la campanita, le des me gusta a este video y compartas en los comentarios qué parte de la vida de Elías más te impactó. Juntos podemos levantar una comunidad de fe que sigue aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Señor amado, gracias por recordarnos a través de la vida de Elías que tú sostienes a los que permanecen fieles. Te pedimos que así como levantaste al profeta en momentos de soledad, nos levantes a nosotros cuando sintamos cansancio. Danos la valentía de permanecer firmes frente a la idolatría de este mundo y enséñanos a escuchar tu voz suave, aún en medio del ruido. Que nuestra fe no dependa de nuestra fuerza, sino de tu fidelidad eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, recuerda, si quieres una oración personal para ti, tus hijos, tu esposa o esposo, para toda tu familia, déjanos tu nombre con país y ciudad de donde nos escribes. Y entre todos los comentarios escogeremos uno al azar y serán bendecidos con una oración de este humilde servidor. Que el Señor me los bendiga. Amén y amén.